por la memoria de los que ya no están. Por aquellos que luchan día a día por su vida. Y por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Historias de héroes contadas por héroes. Historia de Nelson Ramírez Leal, víctima de mina antipersona, 4 de febrero del 2008. Cordial saludo, bienvenidos a este nuevo podcast, Historias de héroes contadas por héroes. Hoy vamos a caminar en los pies de un soldado de Colombia. Un soldado que perdió una extremidad en un combate y que a pesar de eso pudo salir adelante, pudo recuperar su vida y hoy, desde el retiro, está ayudándole a otros soldados de Colombia a caminar con él, a tener una vida siempre pendiente de poderse superar. Estamos con el soldado Nelson Ramírez Leal, soldado del Ingeniero Nacional de Colombia, quien sirvió con honor en el Batallón de Ingenieros Carlos Albán Estupiñán y en el Batallón de Contraguerrilla número 55, Mayor Carlos Vidal Aponte. Actualmente es el director y representante legal del Club Héroes de Honor. Es una organización dedicada a proporcionar a las víctimas de la fuerza pública una plataforma para transformar sus vidas a través del deporte. Sea bienvenido a nuestro podcast, mi soldado Nelson. ¿Cómo está? Bueno, primero que todo agradecer el espacio. Es un espacio que para mí significa muchísimo en el tema de visibilización de nuestros héroes y que sean ellos mismos que cuenten esas historias que en algún momento de la vida nos enlutaron, que enlutaron a nuestras familias y que indudablemente hay que construir desde estas voces la memoria del país. Vamos a meternos un poquito en el asunto. ¿Quién es Nelson? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste tú al mundo y a existir? Bueno, yo primero que todo soy bogotano. Mi padre Nelson y mi madre Amelia son oriundos del Tolima. También de esa unión tengo a mi hermano Juan Carlos y a Karen, con los cuales compartí toda mi infancia. Estuvimos en varias localidades de Bogotá y digamos que donde nos asentamos y digamos que solventamos muchas dificultades, pero que nos levantamos fuertemente como familia fue en Bosa, y realmente ahí creo que fue donde empecé el desarrollo del deporte. Desde muy pequeño siempre fui amante del microfútbol, me fascinaba el fútbol y empecé a entrenar en la escuela de Poli Kennedy, en la localidad de Kennedy, y ahí empezó mi formación como deportista profesional, como microfútbol, donde conocí a leyendas muy grandes de microfútbol como Pinilla, a Santofinio y a muchos más, a los cuales les hago un reconocimiento que gracias a ellos y todavía actualmente seguimos viviendo esas emociones dentro de la cancha. Esa fue una parte de mi infancia y hay un hecho muy significativo que pasó en mi familia, y es que en el año 1997 uno de los hermanos de mi padre, uno de mis tíos, el más menor, ingresó como soldado voluntario a la contraguerrilla móvil número 1 y como soldado voluntario perdió su vida masacrado en la masacre de San Juanito Meta, donde 17 militares fueron masacrados por más de 400 guerrilleros y donde pues nuestra familia se enlutó, donde se perdieron esos lazos, esa unión que teníamos desde muy pequeños cuando visitábamos la Chamba Tolima y compartíamos con nuestra familia, que eran alrededor de 50 miembros, y que después de este hecho tan lamentable pues dentro de mí quedó como esa sed de venganza y como esa sed de volver o ingresar al Ejército Nacional para que eso no quedara así. ¿Cómo puede un chico que es deportista, que está jugando microfútbol, que se metió en todo ese rollo, listo, pasó lo de tu tío, ¿en qué momento decidiste volverte soldado?
Yo recuerdo mucho cuando mi tío venía cada vez de permiso. Nosotros convivíamos con él en Bosa y él muchas veces de esos compartires y atardeceres, él muchas de sus entrenamientos los compartía conmigo. Y me enseñaba lo que él vivía, lo que él hacía, y muchas veces de esas actividades que él me contaba, pues me llenó de curiosidad. Y después de su muerte, pues fue para mis padres muy difícil que yo tomara la decisión en el año 2002 de ingresar al Ejército Nacional a prestar servicio. ¿Entraste a prestar servicio? ¿Dónde te tocó? Pues bueno, eso fue muy curioso porque dentro de la misma cancha donde yo hacía mis entrenamientos, en el Cayetano Cañizales de Kennedy, ese día precisamente me citaron para incorporación y habían como dos sitios, ¿no? Uno era para la Arandia Caquetá y otro era para Apia y Meta. Entonces yo iba con un compañero que recuerdo mucho y pues nosotros por cosas de la suerte estábamos en la Arandia Caquetá, pero no queríamos estar ahí. Entonces en un momento se descuidaron los soldados y nos fuimos para el baño y cuando se dieron cuenta ya estábamos en los de Apia y Meta y pues me fui para Apia y Meta y estuve en el batallón de ingenieros Carlos Albán donde pues presté 22 meses y pues fue una experiencia totalmente diferente a lo que yo concebía en esa sed de venganza que había pasado en mi familia. Llegas, terminas tu servicio militar y ¿de dónde sale la disposición de convertirte en un soldado profesional? Porque muchos chicos llegan y hacen la parte del servicio militar obligatorio y dicen, no, ya no más, ya basta, voy a mi casa. ¿Cómo toma la decisión de ser soldado profesional? Bueno, eso fue curioso porque cuando terminó mi servicio militar, terminó mi bachillerato y me nace esa vocación de ser suboficial del Ejército Nacional. Mis padres pues no tenían esos grandes recursos, pero me lograron apoyar con muchas dificultades. Ingreso a la escuela de suboficiales Inocencio Chincá, donde pues por cosas de la vida durante 6 meses estuve como alumno, pero se presentaron unos problemas económicos muy difíciles en mi familia y yo decido salir, dejar la escuela, dejar ese sueño, me dedico a ayudarles a trabajar, pero esos cursos que quedaron, recuerdo mucho cuando se graduaron de cabos terceros, que con mucho cariño logré, pues el Ejército Nacional es una familia y esa familia que encontré, después nos reencontramos y ellos decidían, usted no se puede quedar, usted tiene que seguir ese es su sueño, su vocación y nosotros ya hemos charlado con algunos de nuestros comandantes y hay una oportunidad para que se presente y sea soldado profesional y después miremos la posibilidad de que vuelvas a ser suboficial con la posibilidad de ser un suboficial macabro, que era como ese tema del ascenso y pues nada, yo me fui con ese sueño para la Arandia Caquetá. Mi familia lo tomó muy triste, fue para ellos muy difícil porque era como si se volviera a repetir la historia de mi tío Nader Misael Ramírez, que fue soldado voluntario y mis padres tenían como esa zozobra de que se volviera a repetir la historia, pero yo me fui con toda la convicción y en la Arandia Caquetá duré alrededor de 3-4 meses de reentrenamiento y el 1 de febrero del 2008 ingreso a las selvas de Caquetá a operaciones. Bueno, y te moviste en todo eso, siempre hay el decir de que no estamos listos, no estamos preparados. ¿Tú sientes que te prepararon para vivir lo que seguía ahí en adelante? Pues uno tiene que en la carrera militar prepararse para todo y si uno tiene esa convicción, esa preparación en la cual pues yo hice parte en la escuela de suboficiales que era una formación para dirigir soldados, para comandar, para administrar. Yo creo que esa fue una de las grandes experiencias que tuve en mis primeros 6 meses. En el reentrenamiento yo creo que fue un refuerzo cuando yo estuve siendo soldado regular y digamos que como que ya todo lo que uno se prepara, lo que uno estudia, lo que uno se forma, yo creo que eso se pone en práctica ya en el campo de combate. Claro que uno no está preparado para todas las circunstancias, pero en la experiencia del día a día uno va aprendiendo y va solventando las situaciones. Pero hay que pues, tener algo en cuenta, ¿no? Que yo entré uno de los años más difíciles, que era pues tomarse el Caguán, que era una zona muy guerrillera, muy llena de minas y pues que digamos que todo el comando que tenía las FARC pues estaba siendo combatida por nuestro expresidente
Uribe. Entonces eso fue algo que marcó mucho mi vida, porque pues uno ve estas películas como de la Primera Guerra Mundial o de Héroes de Honor, por allá, esas películas que uno desde pequeño veía y uno decía, eso solo se ve en las películas, pero yo lo viví en vida, y eso es algo que a veces en el aliento uno dice, ¿en dónde me metí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este horror que está viviendo Colombia? ¿Qué pasó en febrero del 2008 que marcó tu vida para siempre y que te volvió un hombre diferente? Pasábamos unos combates bastante álgidos el 3 de febrero. Estábamos alrededor de 2 de la tarde y estábamos muy cerca de una compañía que hacía parte de la tarea conjunta Omega, y nosotros como batallón de contraguerrilla número 55 estábamos en constante comunicación, y en medio de nuestras compañías había una escuadra o había un grupo de guerrilleros que estaban como tratando de hacer un cerco, un anillo de seguridad, porque nuestra operación iba dirigida en contra de Raúl Reyes, uno de los más altos cabecillas de las FARC, y digamos que dentro de las operaciones desde que entré en enero hasta ese 3 de febrero del 2008 habíamos pasado unos 6 anillos de seguridad. Entonces se puede imaginar, mi sargento mayor, habíamos pasado por muchos combates, mucho trasnocho, muchas caminatas, pero realmente esta escuadra no sabía ni con quién peleaba, ni sabía que estaba con la otra compañía o con la de nosotros, y esos combates eran como alternos. Ese día había montado un centinela, el batallón que estaba cerca de nosotros, y resulta que el soldado vio al guerrillero pasando y accionó su arma y lo dio de baja. El soldado pues tomó reacción y fue a recuperar como el armamento, a ver el resultado, y cuando se dio cuenta pues el guerrillero estaba vivo, y en su último suspiro le descargó todo el proveedor y lo asesinó. Esto en el momento generó un combate de más de 4 horas, en el cual fuimos apoyados por Fantasma, en el cual nos dieron tipo 8 de la noche en combates, y una vez retorna otra vez al batallón el apoyo Fantasma, nosotros quedamos pues en operaciones de vigilancia, de control, de mucha inspección, porque pues sabíamos que los grupos estaban muy cerca, y ya el 4, después de una nieblina que hizo en Caquetá muy profunda, mucho frío, a pesar de que allá es una zona muy caliente, tipo 7 de la mañana empezamos a hacer un registro de todo lo que había pasado en el medio del combate, y pues no nos damos cuenta si hay bajas, pues hay sangre, muchos árboles destruidos por la acción del avión Fantasma, y empezamos a generar pues en con nuestra compañía, con nuestra escuadra, empezamos a generar otra vez una avanzada de registro y control, y encontramos un cocal en la parte alta de una escuelita que recuerdo mucho, que se llamaba la Vereda La Holanda, y ahí en la Vereda La Holanda encontramos este cocal, hacemos un registro, empezamos a inspeccionar qué había, no encontramos absolutamente nada, como que había sido abandonado, y habíamos encontrado que como que habían pernotado los guerrilleros esa noche ahí, y seguimos en el rastro. Y recibimos la orden de mi mayor que no nos moviéramos, estábamos muy cerca de ese cocal, que nos quedáramos mientras lográbamos como que juntar todas las compañías para seguir esa avanzada hacia Ecuador. Y en medio de ese descanso, tipo 3 de la tarde, ya después de que habíamos pues almorzado, en la raíz de un árbol piso ese artefacto explosivo cuando estaba guindando a mi mamá. ¿Qué pisaste? Pisé una mina antipersonal. ¿Qué recuerdas? Pues en ese momento fue angustioso. Yo escuché un pito horrible que me dejó totalmente sordo. Yo quedé ciego durante varios minutos, no recuerdo en ese momento. Ya han pasado 15 años desde ese hecho, y lo que yo recuerdo es que caí y empecé a tener como unos recuerdos o como una experiencia, digamos que de Dios. Yo sentía que estaba con Él de la mano, y estaba como una experiencia que me estaba llevando como al paraíso, pero en algún momento recordé a mi madre y ya no quería como seguir avanzando, y cuando volví a abrir los ojos sentí el olor a pólvora, sentí que estaba acostado, que caían muchas hojas, y que sentía como mucho ardor en mi cuerpo, como mucho calor. Mi primera reacción, ya cuando logré como recobrar la audición,
fue como ir mirando a ver dónde estaba el fusil. Esa es la primera reacción que uno tiene como para defender. Lo primero que pensé que era una emboscada, pero nunca pensé que había pisado un campo minado. Y un momento después escucho otra explosión, otros gritos de otros lanzas que tenía como alrededor, y pues eso todavía me asustó más y seguí convencido que estábamos dentro de una emboscada. Dentro de un momento se quedó como todo en silencio, como un silencio macabro, y lo primero que pues en mi reacción tuve fue como me voy a regresar al bivac, que es donde están todos los equipos, donde nos reunimos a planear todas las operaciones, y estaba como unos 3 metros, pues ya se imaginará en la reacción que tenía. Lo primero que hice fue tocarme la cara, tenía mucha sangre, pero jamás pensé que había perdido una de las partes de mi cuerpo, y lo primero que hice fue levantarme, traté de dar el primer paso, me caí, me volví a parar, y ni siquiera era tan consciente de darme cuenta de que no tenía el pie. Yo lo perdí por un corte en el tobillo completamente, y algunas fibras hacían como que el pie no se separara de mi cuerpo, y ya estaba casi que pisando con el hueso el suelo. Traté de dar otro paso, me volví a caer, y la primera reacción fue mirar mis piernas. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía totalmente desmembrado mi pie derecho, y eso a mí me llenó de mucha tristeza, de mucha rabia, de frustración, me llenó de mucho miedo, y lo que yo quería era como devolverme al vivac arrastrándome como una serpiente, y me daba miedo pues en ese arrastre pues que hubieran más artefactos explosivos. Pero pues logré llegar al bivac, pero el pie no se desprendía de mí, lo que me llenaba todavía de más miedo. Y cuando pude lograr estar ahí, lo primero que traté de hacer fue gritar. Estaba totalmente casi que mudo, y digamos que poco a poco, recobrando esa voz, logré decir: auxilio, sáquenme de aquí. Lo primero que hizo, yo recuerdo había mucho un teniente Valencia. El teniente Valencia lo primero que gritó: nadie se mueva, estamos en un campo minado. Y yo quedé como en la zozobra de que nadie se quería meter al bivac. Ellos estaban como en la parte de la carretera, y recuerdo mucho que el enfermero de combate tomó la decisión de como contradecir la orden de mi teniente, y se metió a salvarme la vida. Él me llevó como un bebé en sus brazos, y el pie pues lo que hacía era como un péndulo para lado y lado, porque todavía se sentían todas las fibras, los tendones, la piel pues ahí atadas a mi pie. Me sacó hacia la carretera, me brindó los primeros auxilios, hizo el corte definitivo del pie, y pues en esos momentos ya me dio esos primeros, y yo digo más importantes, cuidados para no perder la vida, porque yo creo que después de una amputación de ese tipo pues uno pierde mucha sangre, y también el trauma de la explosión en el tema de los pulmones, el corazón, se pueden afectar muchos órganos. Pero gracias a Dios ahí empezó esa operación de extracción, de rescate, y llamaron al batallón solicitando el apoyo, un apoyo que se demoró 2 horas, en los cuales ellos pudieron solventar. Y algo que nos llenaba de mucha incertidumbre era que esa escuadra nos cogiera en ese momento así, en medio de que teníamos no solamente yo, sino llegaron después 3 heridos más por Esquirlas, por otro campo minado que se alcanzó a accionar. Y digamos que yo estaba antes más asustado y más preocupado por ellos que por mi vida. Yo creo que eso es lo que lo hace a uno tan hermano y tan familia en la fuerza pública, en el ejército donde estuve. Y yo les preguntaba cómo se sienten. No, que fueron heridas muy leves, y ellos estaban todavía más preocupados porque veían mi pie, veían las vendas, veían cómo se saturaban de sangre. Y nada, pues ahí todos nos dimos ese apoyo mientras llegaba el apoyo, valga la redundancia. Y después de que llega el helicóptero, nos vamos los 4 heridos, y lo primero que hace una capitán dentro del helicóptero me dice: Nelson, te voy a ser muy sincera, usted ya el pie derecho lo perdió. Pero yo recobraba como la esperanza, porque yo lo llevaba en el brazo, mi sargento mayor. ¿Llevabas el pie en el brazo? En el pie, lo llevaba en una bolsa, y yo decía: allá me lo pueden coser, allá me lo pueden otra vez pegar, y no lo voy a perder. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Y pues ella le daba como muy fuerte lo que yo le decía, y yo le decía: pero también me duele mucho al izquierdo. Y ella me dice: voy a revisar, corta la bota, encuentra 2
piezas de madera incrustadas en el tobillo y en la planta del pie, y me decía, también puedes estar perdiendo el izquierdo. Voy a hacer un examen, por favor mueve los dedos, y si no los llegas a mover, muy seguramente tienes fractura y puede haber también una amputación de este pie, según cómo esté el estado. Gracias a Dios yo los pude mover, sentía mucho dolor, pero gracias a Dios lo que pude lograr fue estabilizarme emocionalmente. Yo estaba muy mal y pues mi familia ni siquiera sabía de este hecho, y logré llegar a la Arandia Caquetá, donde me llevaron a Mediláser, que queda en Florencia. Y ahí vamos entonces a la segunda parte del proceso. Cuando por fin llegas a tu casa o llegas a Bogotá, me imagino que te trajeron al hospital militar. ¿Cómo fue ese encuentro con tu familia? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Fue difícil porque algo curioso que pasó es que el ejército logró contactarse con mi familia mientras me pasaba el hecho, mientras estaba siendo operado en Florencia, y lo que hacen es que hacen viajar a mi papá, a mi mamá y a mi hermana menor. Ella tenía en ese momento 14 años, pero el que primero recibió la noticia fue mi hermano Juan Carlos. Y él se volvió loco, los trató mal, que cómo así, que qué había pasado, y la primera noticia que había recibido era que me habían asesinado, no que había pisado un campo minado. Mi madre estaba en el Tolima, estaba en el Espinal, y cuando ella logra contactarse con mi hermano, ella tenía contactos que yo le había dado si me pasaba algo, y ella se logró comunicar en el batallón, y le dijeron que sí, realmente había pasado algo triste, lamentable, que había pisado un campo minado, pero que yo estaba bien, estaba vivo y que me estaban estabilizando. Entonces ella se reúne, mi papá estaba trabajando en Bogotá, ya te imaginarás, mi papá en una bomba que trabajaba en Cemes Colombia de concreto, iba pues a toda velocidad, y lo llaman y pues él reduce un poco la velocidad y le cuentan pues que su hijo estaba pues herido en combate. Mi papá casi se estrella, se alcanzó a brillar, y ellos toman la decisión, todos se reúnen aquí en Bogotá, los trasladan en bus hasta Florencia. Ellos entran a donde yo estaba siendo intervenido, salgo de la operación, de la extracción de todas estas esquirlas, del corte. A mí me amputaron hasta más arriba del tobillo, yo perdí la pierna a la altura de la pantorrilla, y lo que pasa después es que mis padres quedan muy mal. O sea, yo los logré mantener, digamos que estables emocionalmente, porque ellos nunca me vieron en esa condición. Y pues cuando mi hermana ya entra, que salen mis padres, pues yo entro en estado de coma, y yo entro a otra intervención más, la cual yo creo que ya el 5 determinan los médicos que es necesario e importante que me trasladen a Bogotá, porque he perdido mucha sangre, y ahí llego al hospital militar. ¿Qué sientes tú cuando ya tomas razón de ti mismo? ¿Qué piensas? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Perdí una pierna? ¿Qué hago? En la habitación que estábamos en el hospital militar era complejo, porque habían unos heridos en combate en peores condiciones que yo. Y pues no se imagina qué sentirse uno en una condición de discapacidad y que su único vehículo sea una silla de ruedas. Después de un proceso deportivo, militar, de alta competencia, de alto esfuerzo, verse sometido a ese vehículo. Uno siente pues que la vida ya se acabó. Yo ya tenía entendido que ya que pasara este hecho, ya uno no servía para la fuerza. Y en la zozobra de lo que quedaba mis pensamientos era, no sé qué va a ser mi futuro. El único apoyo que yo tuve en ese momento fue el de mis padres y mis hermanos, que me visitaban constantemente, lo que generó un esfuerzo económico difícil. Ellos no estaban pasando por momentos fáciles, pero estaban constantemente, esos cuidados, ese cariño, ese amor que nos brindan. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo. Y segundo, pues esa rehabilitación que empecé a hacer poco a poco en el hospital. ¿Por tu mente qué pasaba? Tristeza. ¿Por tu corazón qué pasaba? Tristeza, dolor. ¿Llegaste a pensar en algún momento de terminar todo? Yo creo que el primer intento de suicidio que yo tuve, lo tuve en el momento que pisé el campo minado. Para eso estaba buscando el fusil, cuando me di cuenta de que ya tenía ese estado tan difícil, que había perdido mi pierna. Después de que yo salí ya del hospital, estuve un mes en el batallón de sanidad con 300 militares amputados. Yo estuve en la compañía C,
donde están todos ellos por diferentes hechos, sin 2 piernas, sin 2 brazos, ciegos. Pues yo hallé ahí una esperanza y ahí fue donde empecé a ver el deporte. Me di la oportunidad de ser deportista paralímpico, empecé a practicar tenis de mesa y visité Cali y Cúcuta, 2008-2012. En ese proceso del deporte, pues ya se imaginará que me adapté muy rápido a una prótesis y empezó a cambiar un poco mi vida. Pero estando con mis padres ya después de que había sido pensionado, ya después de que había retornado ya totalmente a mi familia, tuve 2 intentos de suicidio, problemas muy difíciles de alcoholismo, y en esas 2 situaciones intenté cortarme las venas porque pues yo veía que no tenía sentido mi vida. Luego llega un punto en tu vida donde reaccionas y creo que lo principal, encuentras un objetivo, encuentras un norte y naces tú como deportista y creas una organización. Cuando yo te conocí a ti, yo creo que tú te acuerdas, hace mucho tiempo, yo te regalé un uniforme, ¿te acuerdas? Para que fueras a jugar fútbol. Y ese día estabas empezando y estabas pidiendo apoyo para irte a unos suramericanos, donde tú te ibas a ir a una Copa Libertadores, ¿te acuerdas? ¿Cómo fue pasar de todo lo que estabas viviendo, del alcoholismo, del suicidio, a ser un héroe que hoy ayuda a otros héroes a superar la pérdida a través de esa organización tuya, y cómo funciona? Esa experiencia fue algo que pues llega de la nada. Había muchos militares que nos reuníamos a correr maratones en Bogotá. Estaban las maratones Presta tu Piernas, la media maratón de Bogotá. Entonces dentro de esos espacios empecé a encontrar amigos que había encontrado en el batallón de sanidad cuando estuve herido. Entonces empezamos a correr, yo creo que alrededor de más de 50, 60 kilómetros, tengo más de 25 medallas de muchas maratones que corrí, 5, 10, y dentro de eso alguna vez nos pensamos entre los compañeros que nos juntábamos, oiga, pero ¿cuándo vamos a jugar fútbol? ¿Cómo vamos a empezar ese sueño? La coche del fútbol, ¿sí o no? O sea, sí, la eterna. La excusa perfecta. Y entre esa excusa, en alguna oportunidad decidimos en el Casino de Oficiales de Puente Aranda, y hay una cancha muy emblemática para nosotros, y la pedimos, la solicitamos, la pagamos y nos reunimos, pero no sabíamos cómo empezar. Pues todos nos pusimos las prótesis y todos con prótesis. Todos con prótesis. Y se fueron a jugar fútbol, pero sin saber cómo iban a jugar fútbol. Y ahí empezamos como... Me imagino que lo primero que negociaron fue la cerveza cuando acabó el partido. Pues ahí no se podía, pero bueno. El tercer tiempo todavía no lo habíamos pensado. Lo que nos pasaba casi que constantemente era que mientras íbamos caminando se caían las prótesis. O cuando le pegábamos al balón, pues salía la prótesis volando, el balón para otro lado y uno caía. Entonces de ese ensayo-error empezamos a mirar cómo poderlo volver más técnico, cómo volverlo más fácil. Y ahí empezamos como la oportunidad. Yo recuerdo mucho, volví a Cayetano Cañizales y encontré a mi profesor de formación cuando yo era chico, el profesor Hugo Acosta, al cual le hago un reconocimiento muy importante. Él falleció en el año 2019. Él sentó las bases del Club Héroes de Honor, porque él dijo, me gusta el proyecto, quiero entrenar con ustedes, y en las canchas de Polisur, que quedan en la Villavicencio con Autopista Sur, que ya son canchas que no existen, ahí empezó el sueño. Él empezó a mirar las dificultades, nos empezó a enseñar a colocarnos vendas para que las prótesis con pin no salieran. Después en el Hospital Militar hubo un cambio porque llegaron las prótesis con tecnología Harmony, que eran unas prótesis que venían con una mejor adaptación, que no se salían, que no dependían de un pin, sino que eran de presión. Entonces ahí empezó como a cambiar el deporte, ya no se caían las prótesis, sino ya era algo más de físico, algo de adaptación, y nos dimos cuenta que el futsal adaptado era una iniciativa que habíamos creado única en Colombia y única en el mundo. O sea, este deporte en ninguna parte del mundo lo juegan, y en la única parte, en ese año 2014 que empezamos, pues lo empezamos a jugar nosotros como un nuevo desarrollo del deporte paralímpico. Y nace la fundación, nace la organización. Ahí nace la organización. ¿Cuántos años lleva ya con ella? Nosotros llevamos 10 años, pero inicialmente no nació por el deporte. Esta organización nace porque en ese tiempo el Comando General de las Fuerzas Militares venía con esa iniciativa de crear organizaciones de víctimas para que participáramos dentro de la Ley 1448.
Y ahí es donde nosotros nos encontramos con ese fantasma de la invisibilización, de ese silencio que había por los militares, que si éramos víctimas de artefactos explosivos o de muchos hechos de delitos de lesa humanidad perpetrados por las FARC, pero que no había un, digamos, reconocimiento tan puntual de que los militares sí éramos víctimas. Bueno, ¿cómo llegas tú a Titán? O sea, yo me puse a pensar y dije, ¿qué posibilidades hay de que un soldado o un policía sea escogido por un canal nacional para ser representativo de lucha, de heroísmo? Y dije, la posibilidad es de 1 en 1.000.000. Y te llamaron para Titán Caracol. Titán Caracol era, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llegaste a Titán Caracol y cómo fue vivir esa experiencia? Esa experiencia fue como algo muy cómico, porque uno no se postula, a uno lo postulan. Y para eso hay que tener, digamos que una trayectoria y un trabajo. Nosotros ya para el 2019 llevábamos alrededor de unos 5 años, pero digamos que nosotros no solo nos quedamos con empezar a implementar nuestro deporte de futsal adaptado solo para nosotros, sino que hacíamos muchas jornadas en el batallón de sanidad a esos nuevos militares que habían sido víctimas de minas antipersonales, y además de eso lo que les pedíamos era que nos invitaran a las canchas. Entonces ellos nunca concebían que se podía jugar fútbol, pero a través de nosotros pues darse cuenta de que se había la oportunidad. Y además, dentro de toda esta trayectoria, también trabajamos con niños y adolescentes enseñándoles el fútbol para el desarrollo. Entonces nosotros, aparte de que hacíamos estas actividades en pro de nuestros militares víctimas, también lo que hacíamos era que éramos parte de una red nacional de fundaciones que utilizan el fútbol para enseñarle valores a los niños, niñas y adolescentes. Llegó la Fundación Barça, la de España, y se trajeron a una organización de formadores y nos enseñaron el fútbol 3. Entonces casi que todos nuestros integrantes del club se formaron como educadores y formadores de niños, niñas y adolescentes a través de esas metodologías, y empezamos a trabajar en Soacha y en diferentes localidades de Bogotá y a nivel nacional. ¿Cuál era la misión? Era enseñarle a esos niños a formarlos como líderes y a enseñarles que el fútbol los podía hacer soñar con una selección Colombia o con una selección a nivel internacional, o que hicieran parte de un club, o que hicieran parte de, no sé, profesionalmente se formaran como profesionales, que fueran profesores de educación física, o que se soñaran salir de esos departamentos tan afectados por el conflicto armado y que se dieran cuenta que a través de esa pelota estaban los sueños. Ahí llegó Titanes Caracol. En 2019 empezaron las convocatorias. Uno de los integrantes del club me postuló, yo ni sabía, y en algún momento me dijo: Nelson, yo lo postulé. Y yo dije, bueno, ¿y cómo lo? No, pues ahí colocamos todo, que salgas ahí colocamos todo el recorrido y ahí miramos y echamos la moneda al aire a ver cómo nos va. Pero ese trabajo que nosotros estamos haciendo es importante, y yo sé que Caracol los va a reconocer. Bueno, pasó el tiempo, y lo chistoso del tiempo de esa época era que yo venía de una actividad, yo estaba haciendo una capacitación en la UNICEF. Yo también soy, además de eso, formador de formadores en la educación en el riesgo de minas, que a través del fútbol uno lo utiliza para que los niños no pisen campos minados en diferentes departamentos de Colombia. Y es cuando yo voy saliendo de la capacitación, me subo al Transmilenio, voy para mi casa, y en el Transmilenio eso iba, pues te imaginas, ¿no? Lleno. 6 de la tarde, y me suena el celular y yo no sabía si contestar, cómo hacer. Y pues ahí de pie saco mi celular y me dice: nos comunicamos de Caracol. Habló con Nelson Ramírez, le digo: sí, claro que sí. Nelson, te queremos contar de que has sido nominado a Titanes Caracol 2019 y te damos la bienvenida a este sueño y a esta nueva experiencia. Y ahí empieza pues esa experiencia tan maravillosa. ¿Ganaste? No. Pero quedaste entre... Claro, eso fue como unas 2.400 postulaciones de todas las iniciativas. En la iniciativa que me postularon era de bienestar y salud. Y lo más cómico de todo es que cuando me llaman, yo ya era de los 5 finalistas del país. O sea, eso fue un privilegio, porque de 2.400 y no sé más convocatorias que se presentaron en Colombia, pues que entre los 5 finalistas y ser parte de los 5 finalistas de esa categoría, pues para mí era algo increíble, y más porque eso visibilizaba a nuestros militares víctimas y visibilizaba no solamente a nosotros sino a nuestras familias. Yo creo que ahí empezó esa lucha por la visibilización, esa voz que estaba tan profundamente callada de decir qué pasa después de un campo minado. Pregunta
casi que final. ¿Qué decirle a los soldados de Colombia que hoy de pronto puedan tener esa situación que tú vives? ¿Qué mensaje le puedes dar tú a ellos? Uno de los grandes mensajes es que cuando uno empieza a soñar despierto, pero se convence que uno lo puede lograr, es lo que ha logrado que este Club Héroes de Honor, a través de mi liderazgo y de todos nuestros compañeros, que les hago un reconocimiento, y a sus familias, los cuales nos hemos hecho ya 3 documentales. Uno de ellos, pues, que nos llevó a ganarnos unos premios TAL Montevideo Uruguay en 2019 y los premios de CPB Periodismo. Ese fue el primer documental que los invito a verlo, que se llama ¿Y dónde es el partido? Después nos llevó a hacer el segundo documental, que se llama Con los pies en la tierra, que nos llevó a las finales de los premios India Catalina 2023, y que pues este año sacamos el documental Historias que abrazan de Canal 13. Son las experiencias que uno le dice: nada es imposible, todo se puede lograr. Jugar el fútbol con prótesis es un reto, nada es imposible. Pero una de las cosas que más les puedo decir es que estas iniciativas y muchas más pueden sanar las heridas personales, pueden sanar esas heridas físicas, emocionales, pero las que más duelen, las heridas de nuestras familias. Yo creo que las familias que hacen parte y están detrás de Héroes de Honor están tan convencidas que les dimos la vuelta a la página, que ya no somos víctimas, que ya somos sobrevivientes y que somos tan resilientes que a través del deporte nos pudimos sanar. Y más a eso le podemos sumar que también nos volvimos esa herramienta de liderazgo que le estamos quitando actores al conflicto armado a través del fútbol con niños, niñas y adolescentes. Te cuento, mi sargento mayor Lenis, a la fecha, 17,000 niños y adolescentes. Es un sueño casi que imposible de lograr con una organización que tenemos, que son solamente 15, que solamente la complementan nuestras familias, y que con los sueños y con los pocos recursos, yo creo que a unos 4 o 5 años más vamos a lograr a 25,000 a 30,000 niños más. Los violentos siempre intentan quitarnos todo. Muchas veces nos destruyen, quizás la vida. Pero mientras el corazón esté vivo, mientras la mente sueñe, mientras la ilusión se mantenga, mientras la esperanza haga parte de nosotros, héroes como Nelson son los que nos van a decir que todo es posible, de que no podemos quedarnos solo en el dolor y el sufrimiento, no podemos quedarnos pensando que vamos a sentir lástima a nosotros mismos. Tenemos que salir adelante, tenemos que coger el control de nuestras vidas, luchar, y si es posible, trabajar para que otros puedan hacer lo mismo y puedan superar su pena. Para mí, Nelson, tú ya eres un ganador, tú eres uno de esos héroes en Colombia que siempre van a marcar la historia, y es un placer tenerte en este cuento de historias de héroes contadas por héroes, porque son gente como tú la que me demuestra a mí que cada día podemos salir adelante. Un último mensaje para todos los colombianos. Nada, pues hay que cambiar la visión de las cosas. Tenemos en este momento 475,463 militares que han sido víctimas de todos los hechos que marca la ley 1448, son militares que han portado el uniforme con honor, con sacrificio, que decidieron salvar la bandera, las instituciones y hasta dar su vida. A esos militares de tierra, mar y aire, mi reconocimiento, a los que ya no los tenemos en nuestro lado, a todos los caídos en acción, y a toda esa familia militar que todavía está dando la vida en todo el territorio colombiano. A ellos nuestro reconocimiento y nuestro abrazo de que seguimos trabajando acá con organizaciones de víctimas por sus derechos, por la visibilización, porque detrás de un camuflado hay una familia y un ser humano. Hay una narrativa que se está haciendo a nivel nacional, donde tratan de mostrar a los que nos victimizaron como héroes, y a nosotros nos enroscan con una cifra de 6,402, nos tratan como si fuéramos asesinos o paramilitares. ¿Qué decirle a esos jóvenes que están viendo a sus soldados de forma equivocada? No, que no se puede reescribir la historia. Nosotros desde nuestras organizaciones estamos alzando nuestra voz, estamos construyendo memoria, y estas más de 400,000 víctimas de la fuerza pública que estamos trabajando en pro de todo esto, estamos contando la historia como es, sin tapujos, claramente, y desde las víctimas. Y la ley 1448 es muy clara: los que son victimarios jamás serán víctimas. Gracias a todos por acompañarnos. Historias de héroes contadas por héroes. Recuerda, cada héroe es un mundo. Detrás de cada héroe hay una familia.
y detrás de cada héroe hay una historia que tú debes de conocer. Y qué mejor que ellos mismos la cuenten. Dios los bendiga.